Una temporada de baño, un verano que se asocia siempre a vacaciones, esa pausa más que necesaria para arrancar de nuevo con fuerza la nueva temporada que llegará en septiembre. Pausa que se nota también en explotaciones agrícolas y ganaderas, aunque en otras es precisamente ahora, en verano, cuando más se trabaja. Hemos querido conocer cómo está la situación del campo en este inicio del verano y además hemos querido conocer también cómo han afectado estos últimos calores a algunos cultivos. Durante todo este tiempo hemos ido haciendo un repaso de los cultivos que tenemos aquí en Extremadura, tanto los tradicionales como los que poco a poco han ido ganando terreno, ver cómo les influye el clima de la zona donde estamos de la península ibérica y también los diferentes fenómenos meteorológicos. Hoy lo que vamos a hacer es algo diferente, aunque con un enfoque parecido. Empezamos el verano y lo hacemos con un periodo de temperaturas prolongado y un poco anómalo por ser tan temprano. Así que lo que queremos hacer es un repaso de los cultivos que vienen por delante, pero viendo las potenciales consecuencias que tienen estas altas temperaturas en sus frutos. Para ello nos venimos al campo, donde algunos frutos ya están cuajados y todavía se pueden ver dañados, pero también nos vamos a ir a la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Badajoz para hablar con un profesor y que nos explique algunas cosas. Abelardo, ¿qué tal? Hola Jesús. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Abelardo, tú eres profesor de agrónomos. Eso es, en Badajoz. Mira, yo vengo aquí porque estáis especializados en determinados cultivos, pero yo me planteo una cosa. Si la primavera que hemos tenido ha sido ya cálida y seca, ¿puede ser que las plantas, digamos, estén ya hechas recias o estén acostumbradas a lo que ha llegado ahora? Pues sí, efectivamente, por un lado sí que podemos decir que al haber tenido la primavera más calurosa, la planta se va endureciendo poco a poco y por lo tanto es cierto que va a poder resistir mejor esas olas de calor. Pero también por otro lado, dependiendo del cultivo, puede ser que el estado fenológico al adelantarse sea más crítico a la hora de los golpes de calor, ¿no? Ahora después veremos otros ejemplos, pero en el caso de la vid en concreto, que vosotros estáis muy centrados porque tenéis aquí el campo de experimentación, ¿en qué medida potencialmente ha podido afectar este calor? Bueno, pues como decía, el caso de la vid ya no está en floración, que es el periodo más crítico en general en todos los cultivos, ya está con los racimos bien formados y por lo tanto, hombre, va a afectar, pero no va a ser una cosa crítica como puede ser en otros cultivos. Bueno, pues vamos, si te parece, a ver los frutales que no están en floración, pero vamos para allá y hablamos de qué pasa con ellos. Estupendo. Abelardo, ¿cuál es el mecanismo que tienen los vegetales y en concreto los frutales para su desarrollo vegetativo? Es decir, ¿cómo actúan en función de la temperatura? Bueno, pues los vegetales, los frutales en este caso, tienen un mecanismo fisiológico que lo que hacen es que cuando, tienen una temperatura óptima de crecimiento y de desarrollo, ¿no? Pero cuando esa temperatura se supera, como es el caso de estos días, pues la planta lo que hace es regular su transpiración. ¿Y cómo lo hace? Pues cierra sus estomas, al cerrar sus estomas deja de perder agua, pero tiene una segunda derivada y es que también el intercambio gaseoso pues se limita mucho. Claro. Y eso hace que la fotosíntesis en este caso se pare. Entonces, en el caso del que hablamos ahora, de los frutales, que Extremadura es una gran productora de fruta, ¿cómo potencialmente podría afectar este episodio a la fruta? Bueno, pues en mi opinión, habría dos posibles escenarios, ¿no? En primer lugar, la fruta que ya esté en su fase última de maduración va a acelerarse esa maduración y va a haber una conjunción de variedades todas maduras y por otro lado, al pararse la fotosíntesis, como decía antes, pues aquella fruta que todavía no esté, que haya adquirido su calibre total, como se para la fotosíntesis, pues se ve muy mermada la capacidad de engorde de esa fruta, ¿no? Y eso sin dejar de lado que al crecer rápido se puedan rajar o incluso quemaduras en la epidermis y luego ya las centrales hortifrutícolas que se verían colapsadas. Se van colapsadas por una aglomeración de la maduración. Bueno, Abelardo, pues muchas gracias, ¿eh? Venga, yo me quedo contigo porque hay que hablar mucho de campo. Aquí estamos para lo que haga falta. Gracias. En el caso del arroz, la planta todavía está bajo el agua. En principio, el calor excesivo no debería afectar, pero sí tendríamos la proliferación de malas hierbas en el interior de los arrozales. Y el olivar ya tiene el fruto cuajado. Estas temperaturas más altas de lo normal no suponen, de momento, una amenaza para la aceituna. Bueno, una vez que hemos estado con Abelardo y hemos visto algunos de los fundamentos, volvemos al campo para fijarnos en dos cultivos muy importantes en Extremadura. Por una parte, el maíz, que lo tenemos aquí a mi izquierda,
Y por otro, lo que yo tengo por detrás, que es el tomate. Depende de la zona de Extremadura donde estemos y de la variedad, pero hay algunas de ellas que todavía su fruto no ha cuajado. Entonces, ¿qué ocurre si tenemos periodos tan tempranos de calor como el que estamos pasando todos estos días y tan prolongados? Pues, por una parte, lo que ocurre, y lo más importante y más problemático, que más preocupa, es el aborto floral. Ahora mismo el tomate y el maíz en muchos sitios está todavía con la flor. Estas altas temperaturas lo que harían, en un hipotético caso siempre hablamos, es que no pueda cuajar ese fruto. Y por otro lado, en ambos casos también, es la poca viabilidad del polen. Esto quiere decir la poca disponibilidad del polen. Si normalmente el polen está disponible en una planta como esta entre 8 y 12 días, pues en estos casos, si se prolongan mucho estas temperaturas en este momento, esa disponibilidad del polen estaría alrededor tan solo de 1 o 2 días. Y recordad que esto siempre hablamos en casos hipotéticos. Para esto hay que esperar a unos meses y ver si realmente la producción va a ser buena o mala, así como la calidad. Así que después del verano nosotros volveremos para comprobar qué es lo que ha ocurrido con todos nuestros cultivos y a ver si pasa este calor. Pero además de este repaso a cómo está el campo en este inicio del trimestre de máximos de temperatura y mínimos de precipitación, nos hemos querido fijar también en el estrés hídrico y en cómo medimos la capacidad que tienen las plantas de retener agua. Bueno, pues tenemos una planta, un aparato que se llama cámara de presión, que lo que es, la verdad es que el mecanismo es muy sencillo pero muy ingenioso, que lo que consiste es meter la hoja en una cámara donde vamos incrementando la presión y cuando conseguimos igualar la presión de la cámara con la fuerza con que la hoja retiene ese agua, pues empezaría a salir algo de agua por el peciolo. En ese momento lo podemos medir con un manómetro y sabemos con qué fuerza está la planta reteniendo su propia agua. Si podemos medir ese potencial hídrico a lo largo de la fase del cultivo, podemos saber su estado hídrico, podemos saber si la planta está bien regada, si está entrando en un estrés ligero o en un estrés severo. Nosotros ahora podemos medir, por ejemplo, el efecto que va a tener esta ola de calor sobre el potencial hídrico, es decir, sobre el estado hídrico de la planta. Y podemos comparar, por ejemplo, que es muy interesante, qué variedades se adaptan mejor a olas de calor que otras. Podemos ver si hay variedades que ese potencial hídrico no va a ser muy alto en esta ola de calor y sin embargo podemos ver que otras variedades sí, ¿no? Es una forma de ver la adaptación de las variedades a los climas extremos, ¿no? Y del trabajo en el campo